El siguiente mensaje es predicado por Nathan Bonham en la iglesia La Roca en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítenos en la página web larrocaarequipa.com. Buenos días, hermanos y hermanas. Es bueno estar en la casa del Señor, ¿no? Con hermanos y hermanas en Cristo. Y esta mañana vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Juan y nos encontramos en el capítulo 5 de Juan. Y vamos a empezar con el versículo 1. Juan 5, 1. Es la palabra de Dios, entonces con respeto vamos a ponernos de pie como leemos este pasaje. Juan 5:1. Algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí junto a la puerta de las ovejas un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Betzata. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó: ¿Quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado. Y por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado: hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. El que me sanó me dijo: recoge tu camilla y anda, les respondió. ¿Quién es ese hombre que te dijo: recógela y anda? Le interpelaron. El que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. El hombre se fue y informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Precisamente por eso los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. Pero Jesús les respondía: mi Padre aún hoy está trabajando, y yo también trabajo. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias otra vez por este tiempo, una oportunidad más en que podemos escuchar más de tu palabra, más de su sabiduría. También te damos gracias por la enseñanza esta mañana en la escuela dominical sobre la santificación. Padre, hemos sido justificados, pero no has terminado, porque aún hoy día estás trabajando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y te damos gracias por eso. Y confesamos que necesitamos tu ayuda esta mañana con tu palabra. Porque tu palabra es muy profunda. Entonces necesitamos tus ojos, necesitamos tus oídos. Entonces ayúdanos. Rogamos. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.
Por favor, tomen un asiento. Al continuar nuestra serie en el libro de Juan, cada domingo debemos recordar el propósito de este libro. No tenemos que adivinar porque Juan nos dice su propósito en este libro. En Juan 20:31 leemos esto. Estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Entonces este libro tiene solo un propósito, para ser un testimonio de quién es Jesús y lo que hizo para que creas que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Y cuando creas esto, tendrás la vida eterna. Es el propósito y es una promesa también. El propósito es para que creas en Jesucristo. Y la promesa es que por medio de esta fe tendrás vida eterna. Pero podemos pensar en esto en una manera diferente. Piensa en esto por un momento. Si este libro fue escrito para que creyeras que Jesucristo es el Mesías, significa que nuestra naturaleza, nuestro instinto, es creer que algo o alguien más es nuestro Mesías. También implica que nosotros, como pecadores, buscamos vida eterna en otras cosas aparte de Jesucristo. En otras palabras, porque nuestro pecado buscamos el gozo, satisfacción y salvación en los lugares equivocados. Tenemos que ser corregidos, tenemos que ser enseñados, tenemos que ver la verdad que solo Cristo nos trae el último gozo, que solo Cristo nos puede traer la salvación, que solo Cristo es nuestro Mesías, nuestro Salvador. No otra persona, otra cosa puede hacerlo. Este es el propósito de Juan en escribir este libro de la Biblia. Y creo que veremos este punto en la historia esta mañana. Al estudiar este milagro de Jesús, hay algo que quiero que veamos. Jesucristo es suficiente para estas cosas. Entonces vamos a mirar a la historia. Primero hay que entender lo que está pasando. Jesús ha regresado a Jerusalén para una fiesta de los judíos. No sabemos exactamente cuál fiesta era, pero obviamente este detalle no era importante para la historia. Cuando Jesús estaba en Jerusalén, llegó a una piscina, un estanque, se llama Bethesda. Y en el versículo 3, vemos que había una muchedumbre alrededor de esta piscina. ¿Por qué estaban alrededor de este estanque? Para aquellos que tienen que la versión Reina Valera, puedes ver la respuesta en el versículo 4. En otras versiones no hay un versículo 4. Por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional va directamente desde el versículo 3 al versículo 5. Ahora, quizás te preguntes por qué algunas versiones tienen el versículo 4 y otros no. Pienso que es importante que paremos y que contestemos esta pregunta. Quisiera darles una historia breve de cómo tenemos la Biblia que tenemos hoy día. Primero, los autores originales escribieron los libros de la Biblia. Como dice la Biblia, creemos que el Espíritu Santo inspiró los escritores y escribió por medio de ellos. Luego, después de los originales, los escribas se dedicaron a copiar el texto bíblico. Recuerden que impresoras y copiadores no existían en esos días. Hacían todo a mano. Y hoy día hay más que 5,600 manuscritos griegos del Nuevo Testamento y más que 19,000 manuscritos en otros idiomas.
Esa cantidad es increíble y nos muestra que nuestras Biblias son fiables. Otra cosa increíble es que de estas miles de copias, hay solo un puñado de diferencias entre unas de las copias. Y estas diferencias no afectan nada con respecto a historia o doctrina de la iglesia. Aquí en el versículo 4 encontramos una de las diferencias. La Reina Valera fue escrito en el siglo XVII. Los manuscritos que se usaron incluían el versículo 4. Pero hasta ese tiempo hemos encontrado muchos más manuscritos. Algunos que eran más viejos y mejores que los otros. Y en otras palabras, los editores de la Reina Valera usaron los manuscritos que eran disponibles en ese tiempo. Pero hoy día tenemos copias que son más viejos y mejores que esos. Y ellos no tienen el versículo 4. Por esa razón, la Reina Valera tiene este versículo, pero la Nueva Versión Internacional no lo tiene. Expertos creen que este versículo era una nota o comentario hecho por un escriba para proveer más información sobre el costumbre de esta piscina. Y probablemente este versículo no era una parte del libro original, pero nos ayuda a entender el contexto de esta historia. Aunque no quiero que nos distraiga del punto principal, pienso que es útil que entendamos de dónde viene nuestra Biblia. Nos ayuda a dar una defensa a los demás y los que son escépticos. Ahora regresemos a la historia. ¿Por qué habían enfermos, ciegos y inválidos alrededor de este estanque? Dice que a veces un ángel descendió al estanque y agitó el agua. Cualquier persona que entrara al agua primero quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. No sabemos claramente si esto pasaba realmente. No sabemos si el Señor usará este estanque para enseñar a la gente. Ciertamente Dios podía haber hecho esto, pero podía haber sido una explicación de una superstición de la gente en esos días, y no más. En cualquier caso, era una creencia común que esta piscina sana a la gente. Históricamente, debemos saber que este estanque se descubrió en el siglo XIX. Antes, no había prueba que existía este estanque. Entonces, los escépticos creían que era una leyenda. Este es solo un ejemplo de cómo arqueología ha probado la confiabilidad de la Biblia. Sin embargo, Jesús vino a este estanque y vio la multitud de personas. Pero había una persona en particular quien captó la atención de Jesús. Era un hombre que había sido inválido por 38 años. Jesús aprendió su historia. Él había estado viniendo a esta piscina por mucho tiempo para recibir sanación. Para entrar al estanque cuando el ángel agitó el agua. No sabemos cómo Jesús sabía esto. Tal vez alguien le dijera, o posiblemente fuera de su poder divino. O tal vez Jesús hablara directamente con el hombre. En cualquier caso, vemos que Jesús tuvo compasión para esta persona. Jesús se le acercó y le hizo una pregunta interesante. Le preguntó, ¿quieres quedar sano? Parece ser una pregunta obvia, ¿no? Obviamente quiere quedar sano. ¿Quién no quiere quedar sano? ¿Quién quiere ser discapacitado? Y por eso, él había estado viniendo a este estanque para quedar sano. ¿Por qué Jesús haría una pregunta tan obvia? Hemos visto antes, y vamos a verlo otra vez, que cuando Jesús hace una pregunta, tiene una razón. Sus preguntas van más profundo que reconocemos inicialmente. Jesús usa las preguntas para examinar el corazón y la vida de alguien. En la mayoría de casos,
Jesús ya sabe la respuesta. Lo hace para mostrarles la verdad y para que se examinen a sí mismos. Esto es exactamente lo que hace Jesús aquí, en este pasaje. Cuando Jesús le hace esta pregunta, es mucho más que una pregunta simple. Más bien, Jesús es como un cirujano. Jesús está realizando cirugía del corazón de este hombre. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué está buscando Jesús? Creo que esa respuesta está en la respuesta de este hombre. ¿Cómo le respondió el hombre? El versículo 7. Él dice, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua. Y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. En otras palabras, está diciendo esto. Si tan solo pudiera meterme en el estanque, quedaría sano. Si tuviera que dar un título a este sermón, se llamaría Si tan solo. ¿Por qué? Porque hay una enfermedad que nos ha infectado. Todos tenemos esta enfermedad. Se llama síndrome Si tan solo. Pienso que todos reconocemos esta enfermedad. Si tan solo tuviera este grado, si tan solo tuviera ese trabajo, si tan solo ganara ese salario, si tan solo mi esposa haga esto, si tan solo mi esposo no haga eso, si tan solo el gobierno arreglara eso. ¿Esto te suena familiar? Yo creo que sí. Pienso que todos somos culpables de esto. Pensamos que si cambien las circunstancias, todo estaría bien. Este hombre inválido tenía este problema también. Pensó que todo estaría bien si pudiera meterse en el agua cuando estaba agitado. Es fácil entender. Su cultura le enseñó que esta piscina podía sanarlo. Creía que esta piscina quitaría sus problemas. Nuestra cultura hace lo mismo. Nuestra cultura nos enseña que si tuviéramos bastante dinero, estaríamos felices. Si tuviéramos la fama y respeto, estaríamos contentos. Si tuviéramos un cierto trabajo, nos cumpliría. Nuestra cultura nos enseña a encontrar el gozo y la felicidad en cosas que nos dejan vacíos. Dinero, fama, sexo, respeto, poder, etc. Nos caemos en esta trampa todo el tiempo. Es la estrategia del enemigo. Si busquemos nuestra felicidad y curación en otras cosas, no buscaremos estas cosas en Jesucristo. Entonces, ¿por qué Jesús hizo esta obvia pregunta? ¿Por qué le preguntó si quiere quedar sano? Porque Jesús estaba tratando de llegar al corazón del problema. Jesús estaba hablando sobre algo más profundo que la habilidad de este hombre para caminar. Este hombre pensaba que Jesús estaba hablando sobre su salud física, pero Jesús estaba hablando de algo más profundo. Este hombre, como todos nosotros, no solo tiene una enfermedad física, él tiene una enfermedad espiritual también. Esa enfermedad, ese problema es el pecado. Es nuestra rebelión y desobediencia contra Dios. Y por este pecado estamos separados de Dios. Pero este hombre no ve esto. Piensa que si pudiera caminar, todos sus problemas se irían. ¿Puedes verlo? Él no puede ver el verdadero problema. Hay una historia sobre un profesor. Y un día el profesor entra a la clase y escribe 2 números en la pizarra. El primer número es 4. El segundo es 2.
Y luego les pregunta a los estudiantes, ¿cuál es la respuesta? Algunos estudiantes dicen 6, porque 4 más 2 igual a 6. Y otros dicen 2, porque 4 menos 2 igual a 2. Todavía otros dicen 8, porque 4 multiplicado por 2 igual a 8. El punto es este. No puedes contestar la pregunta si no entiendes el problema. Tal vez veas algunas de las circunstancias del problema, pero si no sepas el verdadero problema, no puedes contestarlo. Esto es cierto en nuestras vidas también. Si no veamos la necesidad de curación espiritual, si no veas tu necesidad de un Salvador, nunca encontrarás la respuesta de los problemas de esta vida. Vas a ir de problema a problema, de situación a situación, diciendo, sí tan solo. Pero nunca encontrarás gozo y paz verdadero. Hermanos y hermanas, no hay duda que van a enfrentar muchos desafíos en sus vidas. La pregunta es, ¿a quién o a qué tú vas a volverte cuando estés en situaciones así? Obviamente, este hombre no tuvo ni idea con quién estaba conversando. No tuvo ni idea que este hombre Jesús era el Hijo de Dios. Lo aquel en que todas cosas fueron creadas. Lo aquel en que tenemos salvación y reconciliación con Dios. Si este hombre entendiera esto, él habría pedido por mucho más que ayuda para entrar al agua. Si supiera que estaba hablando con el Hijo de Dios, habría pedido por tanto más. Hermanos, ya tenemos esta misma pregunta ante nosotros esta mañana. Jesucristo está preguntándonos si queremos ser sanados. Quizás parece como una pregunta obvia, con una respuesta obvia, pero hay que entender la profundidad de esta pregunta. Cristo está ofreciéndonos algo mucho más que curación física. Nos ofrece curación espiritual, reconciliación con Dios, libertad de vivir como fuimos creados para vivir. ¿Quieres sobrevivir día a día diciendo, sí tan solo? ¿Quieres seguir poniendo coritas sobre cáncer? ¿O quieres encontrar curación verdadera? Eso es lo que Jesús nos ofrece. Él murió una muerte brutal en la cruz para que tú y yo podamos tener la salvación. Jesús pagó el castigo por nuestro pecado. ¿Puedes ver tú? Nuestras peticiones a Dios no son demasiadas. Realmente son muy pocos. Si entendiéramos la curación que Jesús nos ofrece, nuestras oraciones serían mucho más audaces. Nuestro grito de ayuda sería más fuerte. Pues quizás estás pensando que estoy dándole mucha importancia a esta pregunta. Quizás pienses que estoy viendo algo que no está allí. Pero pienso que este punto se demuestra en el versículo 14 también. Después de sanar al hombre, Jesús desapareció en la multitud. Y es muy interesante porque el versículo 13 nos dice que este hombre que fue sanado no sabía quién lo sanó. Vemos algo que es más interesante. Miren el versículo 14. Dice que Jesucristo encontró al hombre en el templo. ¿Qué le dijo Jesús? Ya has quedado sano. No vuelvas a pecar. No sea que te ocurra algo peor. ¿Qué significa esto? No quiere decir que el pecado ha causado a este hombre ser inválido por 38 años. Jesús está diciendo que la curación que ofrece es más que física, es espiritual. En Cristo no solo tenemos salvación con Dios y perdón del pecado, Cristo también nos dio un corazón nuevo. En Cristo tenemos una naturaleza nueva. Somos libres de la servidumbre del pecado.
Y en Cristo podemos elegir obedecer a Dios y glorificarlo. Jesús está diciendo que debemos perseguir obediencia y santidad porque nuestro pecado produce algo mucho peor que una discapacidad física. El pecado merece un castigo eterno. El pecado merece el castigo del infierno. Cristianos, ustedes ya han sido reconciliados con Dios, pero también están llamados a servir y obedecerlo. No más son esclavos del pecado, son una creación nueva. Sí, a veces pecamos, pero la trayectoria, el camino de nuestras vidas debe ser hacia la santidad y la derrota del pecado. Cada día tienen que luchar contra el pecado por medio del poder del Espíritu Santo. Cristo nos da esta curación. Hermanos, ¿quieres quedar sano? Pero hay otra historia también. Después de sanar a este hombre, ¿qué pasó? Los líderes judíos le se acercaron. ¿Ellos celebraron con él porque estuvo sanado y podía caminar? No, ellos estaban enojados. Le dijeron que estaba pecando porque estaba llevando su camilla. Y luego en el versículo 16, después de los judíos habían escuchado que Jesús hizo estas cosas, empezaron a perseguir a Jesús y querían matarlo. Quizás estés preguntándote lo que está pasando. Es importante saber que durante esos tiempos, los líderes judíos, llamados los fariseos, añadían más reglas y detalles a los mandamientos de Dios. Creían que sus puestos ante el Señor se determinaba por su obediencia a la ley y los mandamientos de Dios. Y también creen que era su trabajo forzar estas reglas sobre otros también. Sí, debemos honorar y obedecer el cuarto mandamiento que dice que debemos honorar el día de reposo. Pero la Biblia no condena a nadie por llevar una camilla o sanar a alguien como hizo Jesús. Mientras continuemos el estudio de Juan, vamos a ver que Jesús hizo muchos milagros en el día de reposo. Y por eso los líderes judíos le odiaban y querían matarlo. Jesús no estaba reconociendo sus reglas y normas. Y realmente, los judíos le odiaban por dos razones. Primero, porque hizo milagros en el día de reposo. Y segundo, porque Jesús decía que era el Hijo de Dios, cual significó que era igual con Dios. Una cosa interesante es que muchos escépticos dicen que Jesús nunca confesó a ser Dios. Pero si miramos a los enemigos de Jesús, podemos ver claramente que ellos pensaban que Jesús reclamó a ser Dios. Y de hecho, esta es una razón principal que los judíos le condenaron a muerte. A ellos era blasfemia. Eran tan ciegos por sus reglas, normas y legalismo que no podían ver a Jesús por quien era, el Mesías prometido y Salvador del mundo. El tema del día de reposo es un asunto muy importante. Como creyentes y seguidores de Cristo, todavía debemos obedecer el cuarto mandamiento. Y vamos a hablar más de la importancia del día de reposo en las semanas que vengan. Pero tenemos que enfocarnos en un asunto diferente esta mañana. Hay que ver el gran panorama. A primera vista, parece que la curación de este hombre y el problema con los judíos no están conectados. Pero si vemos el gran panorama, podemos ver la conexión. Lo que vemos en esta historia son dos tipos de gente. El primer tipo es la persona que piensa que es lo suficientemente bueno. No necesita la gracia de Dios porque es obediente y justo. Cree que su obediencia merece el favor de Dios.
También impone a los demás reglas que son imposibles y no son bíblicos. Básicamente, ellos encuentran su salvación en sí mismos. Los líderes judíos son este tipo. El segundo tipo de persona saben que no son dignos y incapaces. Ellos reconocen su necesidad de ayuda. Saben que están quebrantados, pero el problema es este. Buscan ayuda en lugares equivocados. Buscan ayuda aparte de Cristo. El hombre sanado es un ejemplo de esto. Sabía que necesitaba gracia y ayuda. Él sabía que necesitaba corrección. El problema es que pensaba que su corrección estaba en el estanque. Amigos, aparte de Cristo, somos uno de esos tipos de gente. Aparte de Cristo, o buscamos la salvación y el gozo en nosotros mismos, o buscamos en los lugares equivocados. Si piensas que la vida cristiana es sobre siendo una buena persona, ya has engañado a ti mismo. Si tratas de encontrar tu gozo y identidad en otras personas o otras cosas, tu familia, tu cuenta bancaria, tu trabajo, tu posición social, también ya te has engañado a ti mismo. Pero hermanos y hermanas, no vas a encontrar la corrección en ti mismo. No vas a encontrar la corrección en otra gente, ni las cosas de este mundo. No vas a encontrar el gozo en ti mismo, ni las cosas de esta vida. No vas a encontrar la salvación con Dios en ti mismo. Esto solamente se puede encontrar en Jesucristo. Él es suficiente para darte la salvación. Él es suficiente para darte la corrección. Él es suficiente para darte el gozo eterno. Deja de poner tu fe en las cosas que te dejan vacío. Pon tu fe en Cristo. Él tiene la voluntad y la capacidad. Te está preguntando esta mañana, ¿quieres quedar sano? Sea que hayas puesto tu fe en Cristo o no, la tentación siempre está. Siempre queremos encontrar la corrección y la restauración en todos los lugares equivocados, incluyendo nosotros mismos. Amigos, si no hayas puesto tu fe en Cristo, hazlo ahora. Vas a encontrar la corrección que es eterna. La corrección que nos libre del más profundo problema que tenemos, el raíz de nuestros problemas, el pecado. En Cristo tenemos corrección espiritual. Si has puesto su fe en Cristo, tu vida es una vida de arrepentimiento. Vuelve a Jesucristo y arrepiéntete. Cristo te dará la corrección y la restauración. Hermanos y hermanas, crean que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, y por medio de Él tendrás vida eterna. Oremos. Este mensaje fue predicado por Nathan Bonham en la iglesia La Roca en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítenos en la página web larocaarequipa.com.